Formato podcast. Historias con voz propia. A tu ritmo. El podcast de los corredores populares con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Esto es A tu ritmo. Hoy, además, con un tema que seguro que va a interesar mucho. Vamos a intentar que todos podamos entender de qué vamos a hablar, y con la ayuda de nuestro invitado que presentaremos ahora, pero también con la ayuda de Chema, seguro que lo vamos a conseguir. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Luis, ¿qué tal? Pues nada, bien, no nos perderíamos este programa por nada, porque vamos a aprender muchísimo. Además, tengo que decir que es un tema que, bueno, ya sabéis cuál es, evidentemente, porque lo pone en el título, que salió hace bien poquito en nuestro grupo de Telegram. Alguien incluso lo mencionó y compartió una de las noticias que han salido del tema, y no podíamos hacer otra cosa que es investigar y que alguien que ha participado en el estudio, que lo dirige, nos explique en qué consiste todo esto, ¿no? Pues sí, luego hablaremos del grupo de Telegram, luego haremos algunos anuncios, también contaremos algunas cositas que tienen que ver con A tu ritmo y con novedades del mundillo, pero yo creo que vamos a arrancar ya con el tema porque lo merece la pena que entremos ya de lleno en ello. Primero, este es un podcast dedicado al mundo de los corredores populares, del deporte, del running básicamente, y cada vez que aparece por ahí algo en el que algún estudio o cualquier cosa que tiene que ver con nosotros, con las personas que practicamos este deporte, o con los maratonianas, ¿no? Pues siempre nos llama la atención. Y lo que vamos a hacer primero es saludar ya a nuestro invitado, que es Carlos Matute. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Carlos. Encantado Luis y Chema, de estar con vosotros. Carlos es catedrático de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad del País Vasco. Es así, ¿verdad? ¿Lo he dicho bien? Correcto, sí. Y bueno, es uno de los responsables, uno de los líderes de un estudio que, como decíamos, se ha movido bastante entre los grupos, ¿no? de debate, de chat de las personas que practicamos este deporte, que nos decía, esto es la nota de prensa que lanzaba la Universidad del País Vasco, que correr un maratón reduce el contenido de mielina en el cerebro. Y luego muchas cosas súper interesantes que están ahí explicadas, y también en el paper que es más amplio, ¿no? Y más detallado, quizás más técnico, pero está muy bien contado. Entonces, lo primero que queremos preguntarte, Carlos, es para situar a la gente, luego te preguntaré un poco más sobre el estudio en concreto, pero ¿qué es la mielina para que la gente, o sea, explicado así un poquito sencillo para que la gente lo entienda? Sí, lo primero que quería es decirle a los corredores que sigan corriendo, que se tranquilicen, que eso no es malo, ¿no? Sí. Porque es una de las primeras preguntas que suele surgir. Oye, ¿eso es bueno o malo? Es bueno, no es malo. No hay que preocuparse. La mielina es una parte del sistema nervioso que se encarga de aislar los cables que comunican a las neuronas. Entonces, hace de aislante como en cualquier conducción eléctrica, ¿no? Que los cables van separados para que no haya cortocircuitos. Y eso hace que la comunicación sea rápida, sea aislante, que sea pues del orden de 20 veces hasta 50 veces más rápida que si no tienen el aislante, la mielina. Uh-huh. Pero coincide que eso pasa en todas las especies en vertebrados al menos. La cuestión es que el cerebro humano tiene mucha mielina. O sea, si nuestro cerebro pesa 1,4 kg, en torno a 500 gramos o más son de mielina. Entonces es mucha mielina, ¿verdad? Es mucha parte del tejido nervioso, más de un tercio. En el cerebro humano. Esto no pasa en otras especies. En la rata o el ratón, que por ejemplo es un animal que utilizamos muchísimo en el laboratorio, solo es el 10%, es decir, está peor representada. Y bueno, pues es una estructura compleja que está hecha de lípidos, es decir, grasa en términos comunes. Entonces, pues surgió la idea hace unos años, oye, pues si la grasa, aparte de abrigar, en este caso proteger a las conexiones nerviosas, si es lípidos, pues como la grasa abdominal, pues también será fuente de energía. Y así de simple fue la idea. Uh-huh. Y bueno, pues finalmente
pensamos cómo testarla y dijimos, pues qué mejor que en una circunstancia extraordinaria que hace falta aporte energético. Y bueno, pues yo soy maratoniano y dándole vueltas a esa idea hace unos años, pues al final pude encontrar una confluencia de experiencia, de expertise, como decimos, de gente que puede ejecutar ese tipo de experimento. Hace falta un neuroradiólogo, como es lógico, hace falta neurólogos, hace falta bioinformáticos, hace falta un grupo de personas que puedan, de alguna manera, valorar si hay algún cambio o no estructural entre antes de correr la maratón y nada más acabar. Entonces, ese fue el hilo que los investigadores solemos seguir hilos, pulsiones, intuiciones, y esa fue la forma en que llegamos a este punto. Ya nos ha respondido a la pregunta que teníamos prevista tanto Chema como yo, y es si había algún maratoniano en el equipo, porque entendíamos que algo tenía que haber, ¿no?, para que pudieras finalmente decidir investigar esto sobre los maratonianos, ¿no?, las personas que practican maratón, ¿no? Porque todo esto al final tiene que ver, hablabas del tema de la grasa abdominal, con un proceso que los que llevamos mucho tiempo en esto y los que nos gusta investigar o conocer cómo funciona nuestro cuerpo y qué pasa cuando corremos, pues más o menos conocemos, ¿no? Y es cómo es el aporte de energía, sobre todo a partir de cierto momento en una carrera de resistencia, ¿no?, de larga distancia. Nos centramos en el maratón porque hay una cosa que se llama muro, ¿no?, que suele pasar a partir del kilómetro 30 y pico, depende, ¿no?, de la persona, a veces ni siquiera llega, ¿no?, depende del entrenamiento que tengamos y depende de nuestro cuerpo, pero van por ahí los tiros, ¿no? Es decir, todo esto se produce cuando llega ese momento del muro y cambia el aporte de energía, ¿no? No sé si puedes explicarlo tú, que tú lo sabes mucho mejor que nosotros, siendo el experto que eres y además siendo maratoniano, que seguro que lo has padecido en muchas ocasiones, ¿no? Vamos a ver, no podemos precisar con tanto detalle, ¿verdad? Pero sí que es cierto que cuando esto ocurre, a mí me gusta mucho manejar la idea del mix energético. El mix energético se ha puesto de moda con la guerra de Ucrania, ¿no? Porque los precios subían y bajaban y de pronto hacía mucho viento, la energía eólica entraba en funcionamiento, como era más barata, pues nos bajaba la factura. Bueno. Entonces, yo creo que el cuerpo humano utiliza también este concepto de mix energético. Entonces, tira de lo que hay. Entonces, pues normalmente cuando comemos hay mucha glucosa postprandial después de la comida, entonces pues es energía fácil, es la que usamos, pero luego cuando estamos hipoglucémicos, pues la mayor parte del día estamos un poco hipoglucémicos, cuando tenemos mucho hambre estamos todavía más hipoglucémicos, pero no nos desvanecemos, ¿no? Nuestro cerebro sigue funcionando, entonces pues nuestro cerebro echa mano de otras fuentes de energía, entonces ¿por qué no pensar que si tenemos grasa en el cerebro y tenemos bastante, ¿por qué no pensar que también podemos tirar de ella? En un maratón la cosa es un poco más extraordinaria porque la demanda es aguda. Uno sale, está preparado, ha comido pasta el día anterior o los días anteriores, ha desayunado razonablemente para, bueno, pues poder hacer una digestión que no le provoque luego náuseas y luego pues vas gastando, gastas el glucógeno de los músculos, gastas el del hígado, entonces llegas al kilómetro 32 cuando haces los cálculos kilocalóricos de lo que has consumido y dices, ¿y ahora? O sea, ¿cómo sigo consciente? ¿Cómo llego a la meta? No digamos ya si haces una ultramaratón, ¿no? Tu cerebro sigue funcionando. Llegas a meta, si has entrenado, claro, si has entrenado bien, pues feliz y contento y percibes, estás alegre, oyes, tu cerebro está funcionando, está pletórico incluso, ¿no? Está eufórico. Entonces, bueno, pues esta fue un poco la idea así de trivial, es decir, bueno, igual hay algún cambio que podemos objetivar si miramos con parámetros finos, haciendo una resonancia pre y post carrera. Y bueno, pues hubo que hablar con los técnicos no hay muchas casas que lleven las resonancias, pero el neuroradiólogo era una persona muy motivada, Alberto
Cabrera, y habló con los de Siemens, establecieron unos parámetros y unos settings mucho más finos que los que se utiliza normalmente en la clínica humana, y luego pues con esos parámetros pues se pudo objetivar con un análisis también muy sofisticado, que en este caso hizo Pedro Ramos, ambos son los primeros autores del estudio, pues se pudo establecer si había una diferencia en la señal que produce la resonancia. Y esa señal que cambia es el agua que hay entre las capas de la mielina. Y lo que comprobamos es eso, es que hay una pérdida de esa señal que interpretamos como que hay un consumo de la mielina, que yo le llamo en inglés fat, de grasa, ¿no? Por eso le llamo a la mielina también brain fat, grasa del cerebro. Es un término que hemos acuñado nosotros. Sí, claro, y eso es un no poco... solo... Claro, que no solo, al final os habéis dado cuenta de que no solo el cuerpo tira de las grasas abdominales o de los lugares donde se supone que hay mucha acumulación de grasa, sino que llega un momento en que tiene que tirar de otras fuentes de grasa, y también hay grasa en el cerebro, o sea que también iría ahí, ¿no? Es un poco, Chema, ¿no? Lo que nosotros entendíamos, ¿no? Como que el cuerpo al final tira de lo que sea para claro, ir adelante, ¿no? dentro de ese... los hidratos, ¿no? Que es la gasolina buena, ¿no? Dentro de ese mix energético que hablaba el doctor, claro, yo entiendo que la mielina en este caso es una grasa que al cuerpo le cuesta poco convertir en energía. Acude a ella porque es una fuente, después evidentemente, de glucógeno y de toda la parte más de consumo rápido, que puede transformar en energía relativamente fácil. Y luego, otra cosa más importante que también queríamos que nos contara es si luego la repone de manera adecuada. Sí, una de las ventajas que tiene la mielina, o la grasa cerebral, vamos a llamarla en términos coloquiales, es que está en el sitio apropiado cuando hace falta. O sea, yo siempre pongo un ejemplo que es un poco trivial y a lo mejor muy simplón. ¿Para qué me voy a ir yo al Carrefour cogiendo el coche a 5 kilómetros si tengo un Erosle, una tienda Eroski en la puerta de la casa y tiene, pues bajo y compro la leche y ya está, ¿no? Entonces, está en el sitio oportuno cuando es necesaria. Entonces, ¿cómo ocurre las reacciones bioquímicas propias del metabolismo energético? Pues eso es un tema que llevamos un par de años investigándolo en otros paradigmas experimentales y que nos va a llevar un tiempo conocerlo, pero probablemente es muy parecido a lo que ocurre en otros sistemas, en el músculo o en otros tejidos. Entonces, pero es importante, está en el sitio y se puede utilizar a demanda, ¿no? De hecho, la mielina, que se pensaba que era pues eso, un aislante, algo muy pasivo, ya sabemos de hace un tiempo, no mucho, que sirve para vehiculizar sustratos energéticos, como por ejemplo lactato, inyectarlo en los cables, en los axones, para mantener pues la energía que hace falta para que se propaguen las señales nerviosas. Entonces, sabemos que está también, que es transportador, ¿no? Y ahora, pues esto si es lo que parece, pues sería también no solo transportador, sino aportador neto de energía. Y bueno, pues se consume cuando hace falta, ¿no? Y se repone en el descanso, ¿no? En los hallazgos que describimos en ese artículo, observamos que a las 2 semanas, ya una gran parte de lo que se ha consumido se ha repuesto. ¿Por qué miramos a las 2 semanas? Quizá porque, llevado por el optimismo personal mío propio, de que yo sé que a las 2 semanas de correr una maratón estoy bien, pero dije, pues bueno, pues la mielina seguro que está también ya repuesta. Parece ser que todavía no, ahora estamos mirando al mes, ¿no? Que cuesta, bueno, pero que también es muy razonable. Si uno hace un esfuerzo de 42 kilómetros a un ritmo pues al que se ha marcado, dándolo todo, vamos a decir, pues lleva una semana a recuperar. Entonces, si seguimos ese sentido común, yo aseguraría,
tenemos que comprobar que al mes está absolutamente toda repuesta. Sí que habéis observado las 2 semanas, de todas formas, que sí que algo ha recuperado, ¿no? Bastante, sí, bastante, sí. Vale. Claro, y claro, yo tengo una pregunta porque hablamos de la distancia de maratón. Entiendo que evidentemente porque el tiempo que dura el esfuerzo y el cuerpo tiene que aportar energía durante todo ese tiempo. ¿Lo habéis medido solo con corredores de maratón en adelante o hay alguna distancia o tiempo inferior a partir del cual ya se ha detectado ese consumo de mielina? Es decir, no lo sé, a la hora y media, ¿esta reducción se produce en distancias más cortas? Eso no lo hemos probado, pero no me sorprendería. La idea inicial para mí era, vamos a probar en ultramaratonianos, pero son pocos. Entonces, son pocos y aquí en el País Vasco, aunque hay mucha tradición de ultramaratones, pues no era fácil porque había que llevarlos a donde teníamos la resonancia, tampoco la distancia, que estuviese relativamente cerca. Y dije, bueno, pues si lo óptimo no es posible, pues vamos a probar lo que sea posible. Y yo pensé inicialmente, bueno, no sé si veremos algo en maratonianos, pero cuando lo vimos dije, bueno, y lo que decía, no hemos probado distancias más cortas, pero y la muestra es todavía pequeña de los que hemos probado. Pero la impresión que yo tengo por lo que hemos visto es que cuanto peor entrenado está el sujeto, mayor es el consumo, mayor es la reducción, vamos a decir en sentido estricto, de la mielina. O sea, no me sorprendería a mí que alguien incauto que se pone a correr un 10K sin entrenar, claro. No tenga la misma huella, el mismo cambio estructural. O sea, pero bueno, esto es una especulación, ¿verdad? Al final son pruebas que son costosas, lleva tiempo, hay que fijar parámetros, ¿no? Pero cabe la posibilidad de que si no estás bien entrenado también tengas una distancia más corta. Y digo esto porque de los que probamos, el que peor entrenado estaba de todos es el que más huella dejó. Y sin embargo, a mí me sorprendió mucho, probamos algún ultramaratoniano que están todo el día corriendo, ¿no? Y dejaron menos huella. Yo esperaba verla más marcada. Y en definitiva, lo que apunta a esto es a la dirección de que el entrenamiento más allá de lo físico es un entrenamiento también bioquímico, metabólico. Claro. Entonces, que el cuerpo es físicamente muy plástico, muy moldeable en la forma, en lo que vemos, ¿no? Pero en lo que no vemos también, a nivel molecular. Y bueno, pues yo creo que el hecho de que estemos reciclando constantemente el suministro de energía o la fuente de energía que tenemos no puede ser más que positivo. De hecho, yo siempre, hace mucho tiempo que yo concibo el entrenamiento en las carreras de fondo como un entrenamiento fundamentalmente metabólico. Sí, o sea, sí. Y ahí se deduce pues muchas cosas, pues la importancia que tiene la nutrición, de comer adecuadamente, como es lógico, ¿no? Para reponer esos depósitos de energía de la manera más eficiente, a nivel molecular, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, Chema, esto me lo puedes confirmar tú, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces en A Tu Ritmo con muchos expertos y catedráticos de fisiología y demás. Entra el elemento ese, un poco hilando con lo que estaba comentando ahora Carlos, de que se puede entrenar también el consumo de energía, ¿no? Y tratar de, solo con los hidratos de carbono, intentar llegar a la línea de meta, ¿no? No tener que tirar después de grasas, ¿no? Que es lo que provocaría que se consuma más mielina, ¿no? Muchas veces lo hemos hablado, oye, si puedes evitar o retrasar el muro, pues evitarás que entre a consumirse otra energía que no sea la más eficiente, ¿no? Que es la de hidratos. Aunque desde el principio, también lo que decía un poco Carlos, yo creo que no consumimos exclusivamente hidratos. Lo hemos hablado en algún episodio de Escuela de Entrenamiento, ¿verdad, Chema? Sí, a ver, yo esto, y haciendo un símil como los que está haciendo fenomenal Carlos para que lo entendamos todos,
al final el consumo energético que se produce durante el maratón o durante cualquier tipo de carrera depende de una multitud de sistemas que están interconectados y algunos de ellos tienen mucha energía acumulada que aportar al sistema y otros tienen menos, pero tienen otro tipo de energía que aportar al sistema. Y al final como que se establece una especie de solidaridad que cuando se acaban las fuentes importantes de energía, hay otras que contribuyen. A veces contribuyen al mismo tiempo y a veces están como muy en reserva y solo tiramos de ellas si entramos en un déficit muy importante de energía. Y entrenar es un poco eso, lo que dice el doctor, que es enseñar a este conjunto de sistemas, uno, a ser eficiente y por lo tanto a sacar más cosas de la misma energía y dos, a exprimir primero todo aquella fuente de energía que está más disponible y pues eso, y dejar para el final la que nos puede dejar más deteriorados o nos puede causar más daño. Y pues yo creo que está bien descrito. Al final yo lo digo pues como con la sequía, pues oye, si alguien está en déficit no le puedes exigir que te dé más agua, ¿no? Pues claro, un poco sí, por ahí. Yo quería entrar en lo creo que es más importante. Al principio, Carlos, nos decías, no es malo, pero claro, cuando lo estás diciendo que la mielina es una grasa que protege los cables, ¿no? Los axones que conectan las neuronas, entiendo que si se elimina la mielina se quedan con menos protección. Eso realmente no es malo. No puede provocar algún problema en el sistema nervioso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué dices que no es malo? Vamos a ver, porque hay mucha. Y cuando es otra analogía muy simplona, ¿no? Si tú tienes la cuenta corriente bastante saneada, eres incluso rico, que te compres un Ferrari no te altera para nada. No, o sea, te puedes gastar $500,000 y no pasa nada, eres rico. O sea, el cerebro es rico en mielina. Hemos dicho antes, no, eso es mucho. O sea, el cerebro se puede dar el capricho de gastar una poca, ¿no? Cuando la necesita y que no pase nada. Y si, por ejemplo, viéramos, es una de las estructuras más fascinantes que yo conozco en el sistema nervioso central, la mielina. Si viéramos una imagen de microscopía electrónica, ya sé que todo esto a los oyentes les sonará un poco a chino, es mirarla con una lupa un poco más fina y gorda, ¿no? Es un conjunto de anillos, o sea, que da vueltas, 20 vueltas, muchas, ¿no? O sea, el gastar 1 o 2 o 3 vueltas no altera para nada la función, ¿no? Eso es lo que anticipábamos, que no la alteraba, pero es que la hemos medido, o sea, claro. Con pruebas neurofisiológicas. La transmisión de señales en el cerebro, en la parte motora, en la parte sensorial, en lo que hemos medido, es clavada igual, pre y post carrera. No ha pasado nada, no hay alteración funcional, ni motora ni sensorial. Pero una pregunta, ¿y qué ocurre? Que esto es lo que lleva dando vueltas en mi cabeza desde que leí el resumen del estudio. Con las personas que ya tienen déficit de mielina, que tienen problemas con la mielina, como por ejemplo personas con esclerosis múltiple. ¿Qué ocurre con ellos? Bueno, a mí no se me ocurriría sugerirle a nadie que tiene esclerosis múltiple ponerse a correr una maratón. Bueno, porque por sentido común, ¿no? Otra cosa es que sí que le recomendaría que hiciera una vida sana y que se ejercitara en la medida que pudiera, ¿no? Si eso también hay algún estudio que apunta a esto. Si uno está sano, si no tiene ninguna enfermedad neurológica, ¿no? Correr no le va a hacer ningún daño a su cerebro, en absoluto. Si uno tiene, hay un estudio, un metaanálisis muy interesante, algún riesgo genético de padecer alguna enfermedad neurológica, ¿no? Entonces el riesgo genético se sumaría con el hecho de correr, con el ambiental, digamos. Eso está relativamente bien objetivado, pues sobre todo en
en nadadores, en maratonianos no. Por ejemplo, en ese estudio no hay. En futbolistas, atletas de élite, eso se ha documentado. Que si tú tienes en particular riesgo genético de padecer la esclerosis lateral amiotrófica, el ejercitarte, el correr larga distancia, te aumenta el riesgo a padecerlo. Eso se ha documentado. Pero afortunadamente estamos hablando de una enfermedad que es rara en el sentido literal. Se definen así porque es muy poco prevalente, muy poco frecuente y es la única condición en la que se ha encontrado esa correlación. Para el resto de los mortales sanos no hay ningún riesgo de ningún tipo. Es decir, para el 99,999999, ¿no? De la población. Vale. Yo te lo preguntaba porque nos llama la atención precisamente, hemos hablado en muchas ocasiones con personas que padecen esclerosis múltiple y una de las recomendaciones de los médicos es precisamente activarse, realizar actividad física, ¿no? Bueno, lo hemos visto, bueno, incluso hay una película, ¿no? Nosotros, uno de nuestros mejores amigos que tienen esclerosis múltiple, que conocemos unas cuantas personas, es Ramón Arroyo y él, pues bueno, todas sus historias se lleva a una película y todo eso, ¿no? Entonces él precisamente, una de las cosas que le ha ayudado a superar los brotes desde el punto de vista casi motor, si quieres llamarlo así, o no sé si luego también cerebral es así o no, es practicar deporte. Es cierto que no sé si hay un límite, es decir, es bueno para la gente con esclerosis múltiple practicar deporte, a realizar actividad física, pero teniendo un límite para que eso no provoque después algún problema en el cerebro, que además está en el origen de su enfermedad, ¿no? El ejercicio, en general, es sano para el sistema nervioso central porque hay un término que está muy bien acuñado que le llamamos plasticidad, ¿no? El sistema nervioso central en el cerebro joven, en los niños, pero también en la gente mayor es plástico. Obviamente, como todo, con la edad se pierde esa plasticidad, pero se mantiene. Entonces, en el caso de una enfermedad como la esclerosis múltiple, en el que hay pérdida de mielina, ¿no? Ahí se pierde la mielina, los axones, las conexiones entre las neuronas, de alguna manera pierden esa capa protectora y conducen los impulsos más lento y eso pues hace que la enfermedad curse con alteraciones motoras, sensitivas y de otro orden. El ejercitarse en esas condiciones promueve en esas y en todas, promueve la plasticidad nerviosa, la plasticidad cerebral. Entonces, el beneficio terapéutico para un enfermo de esclerosis múltiple al ejercitarse es porque está potenciando esa propiedad que tiene el cerebro de adaptarse, en este caso de adaptarse a una condición patológica, a una enfermedad que le está dañando una parte, pero si la ejercita, ese daño se puede compensar con este término que llamamos adaptación, plasticidad del cerebro. Pero correr probablemente una distancia larga, hacer fondo, yo no creo que fuera lo más indicado en este caso, ¿no? Para una persona. Y aquí está bien que hablemos de enfermedades porque nosotros somos investigadores biomédicos y más allá del concepto nuevo que para nosotros supone el hecho de que la mielina aporte energía al funcionamiento cerebral, que es un concepto nuevo, absolutamente novedoso, nos gusta un poco la vertiente aplicada, translacional del conocimiento. Entonces, la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune en el que el sistema inmunológico reconoce de forma anómala como ajeno algo que es propio, que en este caso es la mielina, y la ataca y la destruye, lo que está haciendo al sistema nervioso es dejarlo desnudo, dejar sus conexiones desnudas, quitar el aislante, pero a la vez desnutridas, ¿no? Y ahí viene el concepto de la mielina. Si la mielina ha desaparecido como consecuencia de la enfermedad, pierde capacidad de transporte de metabolitos que decíamos antes, energéticos como el lactato, y también de otros como son los ácidos grasos que derivan de la propia estructura grasa de la mielina. O sea, yo no sé si esto es un pelín complicado para entender en una audiencia. No.
como la que estamos, pero a mí me gusta la idea esa, es que no solamente se quedan los axones desnudos, sino que se quedan desnutridos, porque han perdido la mielina en la esclerosis múltiple. Y en la enfermedad, por ejemplo, en enfermedades que cursan como con el envejecimiento, como la enfermedad de Alzheimer, pues es que la mielina es una estructura que envejece también, igual que, y probablemente esa función nutritiva, vamos a llamarla así, o nutricia, pues se vuelve menos eficaz. Y entonces eso hace que la propagación de las señales que requiere de energía, proveniente en parte de la mielina, y también de su aislante, porque es electricidad que salta y que va más rápida, pues que las conexiones se enlentezcan y entonces empiecen a aparecer más o menos pronto o tarde síntomas que conocemos como los típicos en la enfermedad de Alzheimer, como es la pérdida de memoria y al final la pérdida de conciencia de realidad. Nuestro cerebro se desconecta y ya dejamos de ser lo que éramos. Me está generando una duda esto y creo que estoy entrando en el terreno de la especulación y bueno, aprovecho que estás aquí con nosotros, Carlos, para que me digas si estoy diciendo una burrada o no. Claro, hablas del envejecimiento y de la aparición de enfermedades como el Alzheimer y el papel que cumple la mielina o la ausencia de ella en estas enfermedades, ¿no? O en el propio envejecimiento. El hecho de hacer deporte y hacer que la mielina participe en los procesos energéticos del cuerpo y que se reduzca y vuelva a tener que formarse y de alguna manera, no sé si activa las fuentes de producción de la mielina y puede de alguna manera ayudar a prevenir los efectos del envejecimiento o de enfermedades como el Alzheimer. Absolutamente. A ver, aquí entramos en un terreno que es razonable, pero que es un poco especulativo. Y yo creo que tener la mielina en forma, ¿no?, es el mejor agente antienvejecimiento que puede haber, probablemente. Claro. Yo estoy convencido de eso. Yo empecé a correr maratones tarde, corrí el de Nueva York justo cuando cumplía 52 años. Y desde entonces hice 18, he hecho 18 y creo sinceramente que me mantiene joven, mi edad es la que tengo, ¿no? Tengo 67 años y eso es la edad biológica. Pero hay otras edades, como es la edad biológica, inmunológica, que algunos dicen que es la que cuenta, ¿no? El correr te potencia el sistema inmune, te lo ejercita. Y yo le añadía otra edad, la edad de la mielina. Probablemente la edad de la mielina de uno que corre habitualmente es mucho menor que la edad biológica del individuo. Sí, sí. O sea, la tenemos más entrenada, claro. Exactamente. Más fresca. Claro. Bueno, entonces, a mí me gustaría que hablásemos también un poco de la aplicación práctica de lo que hablabas tú antes, ¿no? De la aplicación médica, porque sí que estos resultados pueden abrir vías de investigación que nos ayuden a poder tratar entonces enfermedades, ¿no? Como el Alzheimer, como la esclerosis, ¿no? Claramente, sí. A ver, para nosotros es muy importante el hallazgo de maratonianos porque de alguna manera entendemos, ¿no? A mí me gustaría decir que los científicos no somos la Biblia, ¿no? Las verdades son todas provisionales, ¿de acuerdo? Entonces hablamos de evidencias y bueno, pues esas evidencias aumentan con el tiempo y llegamos a otras conclusiones y a otras ideas. Dicho esto, para nosotros las observaciones que vemos en maratonianos es una prueba de principio de que forzando el sistema podemos encontrar cambios estructurales en el cerebro, ¿no? Forzando el sistema es hacer una maratón, que es una manera de forzar el cuerpo humano. Pero que pensamos que ese gasto de mielina y reposición ocurre ahora mientras estamos teniendo esta conversación. Ese mix energético, ¿no? Ya hace mucho rato que he desayunado, ya pues, pero bueno, la actividad cerebral se mantiene y bueno, pues hay que tirar un poco de lo que hay. Digo que la prueba de principio era clave, ¿no? Pero ya hace un par de años que
que nuestros proyectos giran en cómo encontrar pautas para remozar, vamos a llamarle la mielina, en la esclerosis múltiple y en Alzheimer. O sea, tenemos 2 proyectos en laboratorio que van en esa dirección. Entonces, pues bueno, y otro que va también en la dirección de la nutrición, ¿no? Es decir, bueno, a ver cómo podemos conseguir tener la mielina más en forma, ¿no? Y reponerla de una manera más rápida y eficaz. Y hay varias formas de hacerlo. Una es, según lo que comemos, siempre hemos dicho, somos lo que comemos. Es que el sentido común, esas frases son antiquísimas, ¿verdad? Pero es que es verdad, somos lo que comemos, nuestro cerebro es lo que comemos. Pero luego también se puede intervenir. Cuando conozcamos todas esas reacciones bioquímicas que ponen, que movilizan la mielina para que aporte energía y las podamos manipular, pues probablemente vamos a poder desarrollar también fármacos que intervengan sobre ella y que hagan que cuando sea necesario se utilice como combustible, y cuando no lo sea, que suele ser en el reposo, en circunstancias normales, pues que se reponga, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo concibo la mielina, que es una estructura que todo el mundo habíamos pensado que era como muy rígida, muy estática, como que la desgastamos un poco durante el día y la reponemos en el sueño, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que es la forma natural de descansar y de reponer y de limpiar el cerebro. Uh-huh. Y sí, bueno, pues es una línea de trabajo novedosa en el sentido de que, bueno, en el caso de la esclerosis múltiple es obvio, la mielina no está, se ha ido, el sistema inmune la ha eliminado de forma errónea y se produce la enfermedad. Pues ahí hay que ver cómo reponerla. Bien con aceite de oliva, que tiene mucho oleico, que es muy rico en la mielina, ¿no? Yo siempre que unto el aceite, bueno, siempre, yo soy de un pueblo, ¿no? En el pueblo siempre, y bueno, también en las ciudades, pues me gusta untar la ensalada de tomate, pues al final aquello es riquísimo, ¿no? Sí. Si estás en un ambiente desenfadado en el que no hay que estar de postín, ¿no? Pues vas y coges un cacho de pan, lo untas y hace mucho tiempo que cuando unto eso yo pienso que estoy reponiendo mi mielina. Yo veo en el aceite de oliva mielina. Estoy exagerando un poco, pero bueno, me hago ese tipo de imágenes. Sí, pero una nutrición adecuada, una nutrición dirigida, ¿no? Que puede ayudar a eso. Absolutamente. Luego además, pues es otro tipo, ¿no? de actividades que pueden ayudar a recuperar la mielina, ¿no? Las personas que no lo tienen. Oye, una duda antes de que ya vayamos con otra pregunta, Chema. Antes nos decías que el del 1,400, ¿no? El kilo 400 que pesa nuestro cerebro, ¿no? De kilos, tenemos como 500 gramos de mielina. Las personas con esclerosis múltiple, ¿cuántos gramos de mielina tienen? ¿Tienen un cerebro que pesa menos o cómo es esto? Vamos a ver, la pérdida de mielina en un enfermo con esclerosis múltiple, cuando debuta la enfermedad es focal. Claro. Por eso se llama esclerosis múltiple. Tiene placas en distintos sitios. Hay múltiples placas en el cerebro, pero son pequeñitas. Entonces, no hay una pérdida global grande, es marginal. Entonces, y produce síntomas propios de la enfermedad porque esas placas alteran el funcionamiento de esas zonas donde ocurren, ¿no? Pero una persona con esclerosis múltiple percibe, piensa parecido que una persona sana. No hay ninguna alteración global que le impida que la cognición, lo que llamamos cognición, esté alterada, a no ser que la enfermedad esté avanzadísima, ¿verdad? Claro, te entiendo. Entonces, en términos cuantitativos, la pérdida es mínima, incluso en la enfermedad. Hay una curiosidad así casi personal, ¿no? No estabas hablando de ella, se me ha ocurrido. Sí, y lo último, Chema, porque... Pues
podemos hacer un llamamiento desde aquí a una ayuda que sí que necesitan, ¿no? Sí, como comentábamos, como ha comentado Carlos, la investigación está en fases preliminares. Se ha hecho un descubrimiento inicial que es no se esperaba y que abre las vías para saber más o querer investigar más. Y ahora me comentabas, cuando hemos contactado contigo, Carlos, antes de empezar, que estáis en una fase de ampliar la investigación y que de hecho necesitáis voluntarios o personas que contribuyan de quien poder extraer más datos, ¿no? Estáis buscando maratonianos y maratonianas en toda España. Así es. Los voluntarios que hemos tenido han sido sobre todo amigos y gente próxima, ¿no? Que han sido súper generosos y se han prestado a hacerlo, pero obviamente tenemos que aumentar el número de sujetos que estudiamos. Hay muchas variables que tenemos que estudiar y eso requiere de voluntarios y que para pruebas que son, por supuesto, indoloras, que no son invasivas y que no producen ningún tipo de alteración al examinado. Y bueno, pues algunas de las cosas que queremos hacer también es mirar, antes hablamos del ámbito cognitivo, de pues explorar con test neuropsicológicos también si hay algún cambio en la velocidad de procesamiento bueno, si estamos igual de rápidos al acabar la maratón pensando que antes de empezarla. Entonces, son unas cuantas pruebas y eso necesitamos voluntarios y bueno, pues curiosamente yo creo que la gente que corremos y quizá los maratonianos más somos gente especial y más altruista y más generosa. Entonces, casi nadie de a los que me he atrevido a proponerle, oye, Peru, oye, Mario, oye, Ricardo, ha dicho que no. Si es para investigar, lo que haga falta, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, dar las gracias a todos los que ya se han ofrecido voluntarios y animaros a los que podáis escuchar este podcast a que nos contactéis. Chema y Luis tienen mi correo electrónico y bueno, pues esto, que sepáis que es una investigación sin ningún ánimo de lucro. Yo trabajo en la Universidad del País Vasco, es una universidad pública y que no estamos en ninguna compañía en aras de hacer ninguna explotación de este tipo de hallazgos o no. Si estos hallazgos tienen consecuencias en la nutrición o en el tratamiento de enfermedades, los posibles beneficios económicos que se deriven de esos sean para el Estado y para las universidades públicas, que son las que nos financian. O sea que no hay interés lucrativo desde ningún punto de vista. Pues vamos a hacer así. Ya daremos en la descripción del episodio, vamos a poner la manera de poder contactar y de ofrecerse voluntario, y aún así también lo vamos a compartir en el grupo de Telegram y en otros muchos lugares. Ya amigos y conocidos directamente porque tenemos muchos grupos de entrenamiento. Yo ya le dije a Carlos el otro día por email que conmigo cuentes. Yo, si te sirve de algo, yo voy a correr maratón ahora en diciembre en Valencia, así que yo me ofrezco ya para participar en el estudio. Encantado. Tenemos eso, ¿no? Los tentáculos, ¿no? Los grupos de running y en todo el sector, la verdad es que son muy amplios después de muchos años, así que vamos a intentar difundir lo más que podamos por nuestra parte, ¿vale? Oye, Carlos, ha sido apasionante, a mí me ha encantado este episodio y hemos aprendido, como decía antes Chema, muchísimo. Bueno, nosotros ahora en un momentito nos quedan un par de cosas por terminar de contar a la audiencia, pero a ti te vamos a despedir ya y te vamos a dejar que sigas trabajando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Chema y Luis, y a todos los que habéis escuchado este programa, y me alegro de que esto os haya interesado. Es nuestra pasión investigar y ahora ha tocado este aspecto, ¿no? Particular, en el que llevo trabajando ya 30 y tantos años. Me vas a perdonar, antes de despedirte, Carlos, una pregunta. ¿Cuál es tu próximo maratón? Bueno, fíjate que probablemente sea Donosti, de nuevo, porque vivo cerca y lo he hecho 2 veces, tengo muy buenas experiencias allá, he tenido mis mejores tiempos y bueno, pues uno de los problemas que he tenido yo con el COVID es que me ha cortado un poco esta línea. En aquella época, cuando hice yo el 18 maratón, tenía el mismo número de Grand Slams que Rafa Nadal
Y yo dije, te voy a pasar. Pero me ha pasado él, tiene 22 y yo 18. Pero bueno. Bueno, pero yo estoy seguro de que vas a pasarle porque, por desgracia, a Rafa Nadal no le quedan muchos años. Ya creo que ya va a sumar poquitos a ese palmarés. Sí, alguno más esperemos que sume. Yo ojalá sume Roland Garros por lo menos este año. Oye, pues Carlos, de verdad que ha sido un placer. Que vaya muy bien el estudio y nos volvemos a encontrar seguro. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Esto es A Tu Ritmo, con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor. Sí. Mientras seguimos asimilando toda la información que nos ha dado Carlos, muy interesante, de verdad. Sí, porque además ha habido muchas cosas que nos han hecho, bueno, no cambiar, pero sí ver de otra forma algunos temas que ya teníamos bastante asumidos y asimilados sobre cómo afecta correr a nuestro cuerpo, ¿vale? No voy a extenderme más, pero a mí lo que me ha resultado más interesante, sin duda, ha sido lo del tema de la esclerosis múltiple. Ya hablaremos en otro alucinante. ¿Sí? Bueno, a ver, hay que informar de algunas cosas y yo voy a aprovechar después para haceros un par de recomendaciones de libros. Venga, pero primero habla tú. Qué bien. Pues nada, lo primero, esto no debería ser necesario, pero creo que lo es. Y es que, como sabéis, desde hace unas temporadas, o bueno, más o menos una temporada, unos cuantos programas, estamos subiendo los episodios también a YouTube. Está disponible en vídeo en YouTube la mayoría de los programas, porque hay veces que por condiciones técnicas de los invitados no lo hemos grabado, pero están, si los queréis ver, en YouTube. Y bueno, pues hay algunos interesantes en los que hemos tenido invitados que bueno, pues nos han recibido en su entorno. Por ejemplo, me estoy acordando de, no me acuerdo cómo se llamaba, del organizador de las carreras de Backyard, que nos recibió ahí en su patio y estuvimos viendo parte de su pueblo. Bueno, que si os apetece verlo en YouTube, también está, por tanto, disponible en YouTube Music, dentro del apartado de podcast. Ya nos hemos puesto al día con todos los episodios, así que podéis ver los de esta temporada también, y vamos a intentar que cada 15 días, puntual, junto al episodio quincenal, podáis ver ese espacio en YouTube. Y también aprovecho, Luis, para recordar algo que hemos comentado durante el episodio, que es que la temática de este podcast ya estuvimos hablando ligeramente un poquito de ella en el grupo de Telegram, así que vuelvo a invitar a quien no se haya dado de alta en el grupo que lo haga, que busque A Tu Ritmo Chat o que busque el enlace en las notas de este episodio. Y que ahí, pues, oye, pues desde plantear dudas acerca del entrenamiento que estás haciendo, configurar tu reloj con GPS, echarte unas risas porque te ha pasado una anécdota que quieres contar, o simplemente charlar con gente que tiene las mismas inquietudes que tú, pues nos podemos encontrar allí, que estamos tanto Luis como yo presentes en el grupo. Y bueno, nos está más presente Chema que yo, porque yo soy menos de Telegram, pero bueno, sí, suelo pasar a leer cosas y a veces respondo. Normalmente cuando tengo que ver con entrenamiento y esas cosas, responde Chema. Sobre lo de YouTube, decir un par de cosas. Lo primero, que la gente que nos está viendo ahora mismo en YouTube, que ha visto este episodio únicamente en YouTube, pues ya nos está viendo, o sea que no hay que darle más vueltas, ya lo sabéis. Y segundo, que bueno, que no, o sea, no hay obligación de verlo en YouTube, que podéis escucharnos también en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, pero bueno, si queréis vernos a nosotros y sobre todo a los invitados, ¿no? Como dice Chema, en alguna ocasión, pues en algún escenario chulo, pues podéis hacerlo. Hombre, y no solo en YouTube Music, también se puede ver en YouTube, en el YouTube normal, ¿no, Chema? Sí, YouTube Music es que, bueno, nosotros nos metemos mucho ahí porque el mundo del podcast está asomándose a YouTube poquito a poco. Si lo veis en el YouTube convencional, en vuestro ordenador, pues si queréis estar haciendo otras cosas mientras lo escucháis, lo dejáis de fondo, igual que si pusierais cualquier otra aplicación de podcast de escritorio, o si queréis ver el vídeo. Pero en el móvil no os puede acompañar corriendo si lo hacéis en el YouTube convencional, porque tenéis que tener el vídeo activo y es un poco molesto. En cambio, en YouTube Music, esto si no lo habéis utilizado también os lo recomiendo, en la aplicación de podcast, en la pestaña de podcast, por ejemplo, está está A Tu Ritmo, y así como otros muchos podcasts conocidos, y podéis escucharlo con el vídeo. Este da la opción de poner el vídeo apagado, con lo cual te lo puedes meter en el bolsillo y correr mientras estás escuchando A Tu Ritmo. Aunque esté la pantalla apagada del móvil. Exacto. Bueno, y ahora os voy a hacer, antes de terminar, un par de recomendaciones de lectura. Bueno, una de ellas realmente es de un libro del que ya hemos hablado aquí. ¿Vale? Lo que pasa es que es un libro que tenía pendiente de leer desde hace mucho tiempo, como tantos otros libros, como todos los que se ven por aquí detrás. Mira, para la gente que no nos está viendo, os recomiendo, si queréis, vamos, que vayáis al vídeo cuando esté colgado en YouTube y veáis lo que estoy señalando. Primero, por un lado, ahí atrás hay un montón de libros, a ver si se ve mi dedo. Todo esto de aquí atrás son libros. Bueno, no, algunos ya me los he leído, otros no me los he leído. Y atrás también hay otros libros que no me he leído. Y por ahí atrás hay uno del que voy a hablar ahora. Pero bueno, que
hay un montón de libros que no me he leído y al final, pues ya sabéis, el tiempo te va comiendo y no te permite leer todo lo que quisieras. Y este libro que estoy enseñando y que el título voy a leer, que se llama La búsqueda de Gobi, de Dion Leonard o de Dion Leonard, pues por fin me lo he leído después de no sé cuántos años que me lo compré. De este libro hablamos con Carlos Ultrarán en su día. Es el libro que cuenta la historia de cómo un corredor de ultradistancia, un corredor de carreras de ultradistancia, el propio autor, Dion Leonard, pues cuenta la historia de cómo conoció a una perrita a la que llamó Gobi y la conoció en el desierto del Gobi, en la carrera Gobi March, que es una carrera de la que Carlos Ultrarán ha sido director técnico muchos años, una carrera que organiza Racing the Planet, y ya sabéis que trabaja para Racing the Planet. Y un año, el 2016, pues dio esta historia, ¿no? La perrita empezó a perseguir a este corredor, a Dion Leonard, en la segunda etapa y pues se hizo un par de etapas prácticamente completas con él. Luego le esperaban en la línea de meta los días que no hacía la etapa. Surgió una amistad ahí, entre un humano y una perrita que bueno, sobre todo esa primera parte, ¿no? del libro, y luego el gran ultramaratón para Dion Leonard, que fue intentar llevarse a esta perra abandonada y callejera, aunque en este caso la encontró en el desierto, desde China a su país, bueno, el país de residencia, porque les gustaría normalmente, que es el Reino Unido. Eso fue todavía más complicado que preparar y que acabar un super mega ultramaratón. Pero es una historia muy chula, está muy bien contada y se convirtió en algo muy viral en el mundo anglosajón, no tanto en el mundo latino o en el mundo español. Y por fin me he podido leer el libro y está muy, muy entretenido, muy interesante, la verdad, me ha gustado mucho. Y la segunda recomendación es de un libro, más bien novela gráfica, que es muy, muy reciente, de publicación muy, muy reciente. Voy a ver si llego, los que no me estáis viendo, me estáis escuchando, vais a ver cómo mi voz se va a alejar. Los que me estáis viendo ya sabéis hacia dónde voy. Es a coger este libro de aquí. Bueno, se ha caído otro también. Bueno, pero lo tengo aquí situado en la parte de atrás, ¿no? Detrás de mi cámara. Es más grande de lo que parecía cuando lo tenías de fondo. Sí, lo tenía ahí de fondo porque la verdad es que queda bonito como un fondo para la gente cuando esté en reuniones o cuando estoy grabando un podcast como este, que también registra el vídeo, pues la imagen queda chulo, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a mostrar para la gente que nos ve y voy a decir cuál es para la gente que nos está escuchando. La carrera del siglo. La portada, pues es digamos que está un pelín exagerado con respecto a lo que fue la historia real, pero bueno, es una portada, pues eso, vamos, dibujada, ¿no? De cómic, tipo cómic, y que muestra un momento de la maratón olímpica de 1904 de San Luis. Me llamó mucho la atención encontrarme así de casualidad con este libro, con esta novela gráfica, o con este cómic, como queráis llamarlo, porque resulta que cuenta una historia que a mí me apasiona y de la que he escrito ya en alguna ocasión y de la que hemos hablado también en A Tu Ritmo, porque yo en su momento lo bauticé como la maratón más loca de la historia. Porque esta fue la maratón olímpica en la que pasaron miles de cosas, en la que ganó John Hicks, aunque previamente el que había entrado en la línea de meta como vencedor era Fred Lord, pero luego se supo que había hecho parte del recorrido, bastantes kilómetros, subido a un coche de los de aquella época, de 1904. Hicks, que además llegó intoxicado porque le doparon sus asistentes con estricnina, que realmente es como una especie de veneno para matar ratas. Se cuenta también la historia de la que hemos hablado aquí en varias ocasiones, del andarín, de un corredor cubano que pasó una odisea tremenda hasta llegar a San Luis para poder correr la maratón olímpica y que acabó en cuarto lugar. Bueno, es una maratón en la que pasaron miles de cosas y me lo encontré el otro día en una librería, en concreto la librería Infames, Tipos Infames, que os la recomiendo si vivís en Madrid, en la zona de Malasaña. Y bueno, digamos que tirando de las historias reales y sumándole un pelín de no sé, de ficción y de humor, porque tiene bastante humor, pues al final va contando la historia de esta maratón que fue súper loca. Y me encantó, vamos, me lo leí en un momento. Cuando empecé a leerlo, me tiré ahí un buen rato hasta que me lo acabé. Muy bonito, muy bonita la parte también visual, ¿vale? Y sobre todo cómo cuenta la historia. Y me llamó mucho la atención, está publicado por la editorial Astiberri. Creo que aún se ha publicado en francés una edición a finales del año pasado,
y este es de enero de 2024. De hecho, acaban de llevarlo a la librería y lo vi allí y dije, no puede ser. Si queréis conocer algo más de la historia, yo recomiendo que comparéis, porque aunque sea solo por una cuestión de coleccionismo y de que somos amantes del atletismo, yo os recomendaría que lo compraseis porque es precioso para tenerlo. Y si no, pues también podéis escuchar, o también para completar la historia, nuestro episodio, ¿cómo se llamaba aquel? Grandes historias de maratones olímpicos. Sí, eso estaba buscando ahora, sí. Se llama Grandes historias de maratones olímpicos 1. En ese contamos varias y una de ellas era esta. Y luego hay un artículo que escribí yo en carreraspopulares.com hace ya bastante tiempo que se llamaba así, La maratón más loca de la historia. Y bueno, es una historia alucinante, apasionante y que también nos cuenta mucho de cómo eran las maratones en aquel momento en el que no había profesionales, en el que no se sabía nada sobre nutrición, evidentemente, el calzado que se usaba era el menos adecuado, era por terrenos polvorientos, estaban todo, bueno, imaginaos, ¿no? En el origen de las maratones, teniendo en cuenta en la era moderna, que la primera maratón olímpica fue en 1896. Habían pasado solo 8 años, ¿no? Entonces, bueno, que la de 1900 creo que fue en París. Y también hay algunos artículos que he escrito yo por ahí sobre esa. O sea, yo he escrito creo artículos alucinantes. Es que cada una de ellas son una historia. Entonces, bueno, pues me ha encantado que una editorial que no es que publique cuestiones relacionadas con el atletismo, publica historias, ¿no? Pues alucinantes, apasionantes, bonitas, para llevar a cómic, y de repente ha publicado esto. Me ha encantado, la verdad, que lo hayan hecho. Astiberri, así que enhorabuena. Gracias, Astiberri, por regalarnos. Estoy viendo que es dibujo de José Luis Monuera y guión de Kit Toussaint. Kit Toussaint, eso es. Por eso decía que hubo una edición previa en francés, me suena. Que además, de hecho, lo pone aquí, yo creo, en 2023. Pero vamos, que es muy, muy, muy reciente. Os lo recomiendo. Pues sí. Oye, qué bien. Sí, es de... efectivamente también de Munuera y de Toussaint de 2023. Por cierto, esto voy a aprovechar para decirlo, que acabo de caer en la cuenta. Día 5 de febrero es un regalo perfecto por si alguien que conocéis cumple años el 11 de febrero próximamente. ¿Por qué? Porque es mi cumpleaños, Luis. Ah, vale. Estaba pensando en algo relacionado con otro. Porque es que me da tos. De otro regalo, sí. No, me da tos por pensar maldades. Lo digo porque es mi cumpleaños dentro de una semana, que si alguien me quiere regalar el libro, que, oye, pues no voy a decir que no. No, claro, es que hoy es 5 de febrero, está pensando que dice 5 de febrero, sí, es hoy cuando estamos grabando y publicando este episodio. Bueno, eso que os lo recomiendo y que ojalá haya más de estas, ¿vale? Ya sé que nosotros somos un poco frikis de esto de los libros relacionados con el mundo del atletismo y del running, así que una recomendación. Oye, mira, ya que estamos, para la gente que me está viendo también, justo aquí detrás donde estoy señalando, y está el vinilo de Robe, el último disco de Robe. Gran disco, sí, señor. Maravilla, una pasada. El mejor disco de 2023 con diferencia. Y quizás uno de los mejores de los últimos años. Ya está. Me estoy acordando, por cierto, y por complementar un poco, de otra edición de novela gráfica que creo que debe haber muy poquitas con temática de atletismo y de deporte. La de Zatopek, basada en el libro de Chenoz, que también se convirtió... ¿no? Bueno, yo creo que es del año pasado. Sobre Zatopek, que se llama Correr, de Yana Chenoz. Y esto está basado en esos textos y está editado también en formato cómic. Es verdad, tienes razón. Pensaba que era más reciente. Justo el del Correr lo tengo muy reciente también porque yo me lo leí hace muchísimo tiempo, pero María, mi mujer, se lo acaba de leer y le ha gustado mucho también. El libro Correr de... Muy recomendable también. Ese no me lo regaléis, que ya lo tengo. Vale. Sí, es verdad que es difícil encontrar películas o libros sobre momentos históricos del atletismo. Sí, hay algunas, ¿no? Algunas carreras, por ejemplo, como la historia de Jesse Owens y demás, ¿no? Que se llamaba Race, ¿no? Raza, ¿no? Raza, correcto. Bueno, Race Race. Race en inglés era, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamó? ¿En español? No, bueno, la carrera del siglo. No lo sé. Igual lo tradujeron de esta manera que ya sabéis que... Sí, como muy llamativa y muy sensacionalista para poder atraer a los lectores. Sí. El héroe de Berlín, correcto. El héroe de Berlín. Que se llamó Race. Era un juego de palabras por correr y raza, ¿no? O raza no se dice race en inglés, ¿sí, no? Sí. Significa las dos cosas al mismo tiempo. Sí, lo que pasa es que en español una película que se llama Raza igual tiene otro tipo de connotaciones. Y además no, en este caso no te lleva a pensar en carreras en atletismo, ¿no? Como el race en inglés. Pues eso, nada, que os lo recomiendo. Iba a decir otra cosa sobre este libro, pero ya se me olvidó. No sé, ya está. Bueno, que es muy interesante. Que ya me lo dejarás, por cierto. Sí, ya te lo dejaré. Sí, sin problema.
Nada más, que nos vamos, que sepáis que estamos ya preparando nuevos episodios de Escuela de Entrenamiento. Yes. Sí. Esperemos que los Está podamos todo subir listo. dentro de poquito. Que muchas gracias a todos los que nos apoyáis en iVoox, que ya sabéis que gracias a eso podéis tener acceso a estos episodios exclusivos, y de verdad que tenéis una paciencia tremenda, porque hay veces que subimos varios episodios y hay veces que tardamos mucho tiempo en subir otros, pero ya sabéis que estamos siempre intentando satisfacer vuestros deseos, y en cuanto podemos y tenemos un rato, pues grabamos 1 o 2 episodios y luego los lanzamos, ¿vale? Exacto. A ver si además dentro de poquito hay alguna sorpresa y lanzamos alguno totalmente en abierto, ¿vale? Para que lo... Alguna cosita habrá. Pues sí, alguna cosita habrá. Bueno, que muchísimas gracias. Nos escuchamos en 15 días o cuando vosotros queréis. Adiós. Adiós.